Hoy vamos a hablar de varias líneas de investigación, pero sobre todo abarcaremos el tema de los sensores de ciudades inteligentes. La fibra óptica es un tipo de cable que puede fabricarse de diferentes materiales, habitualmente sílice o plástico, y que funciona como una tubería para la luz. Como ya sabéis, existen gran variedad de colores. Cuando sobrepasamos esta zona, llegamos a lo que conocemos como infrarrojo, que es una zona no visible. Nosotros trabajamos con esas luces que no resultan visibles para el ojo humano. Hoy en día resulta muy común tener fibra óptica en nuestros hogares, ya que no solo se utiliza este medio de transmisión para detectar diferentes parámetros, sino también se utiliza la fibra óptica para transmitir información. Por ejemplo, si movemos esta fibra óptica, vemos cómo varía la distribución de esos puntos de luz roja que llegan al final de nuestra fibra y, cuantificando estas modificaciones, somos capaces de evaluar diferentes parámetros que ocurren alrededor de nuestra fibra, como por ejemplo vibraciones o cambios de la temperatura. Como hemos visto, la luz se propaga por la fibra óptica y cuando se producen variaciones en el medio de transmisión, es decir, en la fibra, también la luz que se propaga por dentro se ve afectada. Esto hace que la fibra pueda ser sensible a parámetros como la tensión o la presión. Sin embargo, para controlar mejor los parámetros a medir y para poder medir otras magnitudes, lo que usamos son los conocidos como sensores de fibra óptica. Uno de los sensores más utilizados hoy en día son las redes de Bragg, que son unos sensores muy pequeños, de aproximadamente 1 centímetro, que se fabrican dentro de la propia fibra óptica. Su funcionamiento es muy fácil de entender, porque son como espejos que únicamente reflejan un color. Además, el color que se ve reflejado por el sensor va a cambiar en función de la temperatura o la tensión a la cual esté sometido el sensor. Y es posible medir otras magnitudes físicas haciendo, por ejemplo, deposiciones químicas encima del mismo. Dentro del grupo, una de las líneas es tanto la fabricación de estos sensores como la búsqueda de nuevos métodos para ver su respuesta. Uno de los métodos más empleados habitualmente es el uso de un interrogador, que es un dispositivo optoelectrónico que monitoriza en tiempo real la respuesta del sensor. De esa forma, por ejemplo, es posible coger un sensor, meterlo dentro de un vaso de agua y ver la variación de temperatura en tiempo real, y de esta forma tener un sensor de temperatura que podría operar a temperaturas de hasta más de 1000 grados. Otra posibilidad es fijar el sensor sobre una superficie de una estructura. De esta forma, cuando la estructura vibre, el sensor va a encogerse y estirarse y, midiendo cuál es la frecuencia de encogimiento y estiramiento del mismo, podremos saber cuál es la frecuencia a la cual está oscilando nuestra estructura. Además de la investigación básica y del desarrollo de los sensores de fibra óptica, lo que intentamos y nos parece muy importante es trasladar estos desarrollos al mundo real. Por ejemplo, hemos trasladado esos desarrollos de sensores de fibra óptica a aplicaciones como la medida de cerramientos en edificios, en una torre de comunicaciones aquí en Pamplona. Hemos también realizado pruebas de fatiga en vigas de hormigón, medido la salud estructural de palas en aerogeneradores, y estamos trabajando en la transferencia de un desarrollo de sensores de asfalto en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona para hacer las medidas de tráfico, de flujo, velocidad, aceleración, que serán parámetros clave en las Smart Cities del futuro.